de cola, que es un método de dimensionamiento. Este método de predimensionado de la teoría del rendimiento nos facilita la determinación del número de puestos de atraque, ya sea en un puerto marítimo o en un puerto fluvial, para movimientos de mercadería general, mercadería tipo madera, arena, graneles sólidos, graneles líquidos. Vamos a desarrollar en este práctico el movimiento de mercadería general. Para la determinación de ese rendimiento denominado R, de cada mercadería a mover en el puerto, necesitamos el análisis del utilaje de un puerto existente de características similares en condiciones de operatividad al puerto al que vamos a diseñar. Las dimensiones de los galpones, la denominación está en función de la estadía de la mercadería en el puerto, denominamos depósito a la estadía larga, 30 días, y hangares a la estadía corta de la mercadería en el puerto, que varía de 5 a 14 días. El ancho de dichos depósitos o hangares está en función de la eslora de la embarcación, que ustedes han visto ya en teoría, que es la longitud del buque, y se toma aproximadamente un 80% de la eslora de ese buque, el ancho de ese depósito o hangar. También es importante el conocimiento del tiempo que operará el puerto, los días anuales, las horas de trabajo por día. Si la mercadería es anual o es estacional. ¿A qué se denomina mercadería estacional? Es aquella mercadería que solo se mueve algunos meses al año, no todo el año. Por lo tanto, la longitud del muelle es también en función de este tiempo de operatividad, y para que un puerto no resulte improductivo, es necesario tener en cuenta con qué mercaderías podemos reemplazar durante los meses en que esta mercadería no se mueve. Vamos al ejercicio. Nos pide predimensionar la longitud del muelle y el número de puestos de atraque, la cantidad de depósitos y hangares de un puerto fluvial. La mercadería será general. Nos da las siguientes características de ese puerto. Vamos a trabajar con dos alternativas. La primera alternativa, para una mercadería general de 700.000 toneladas al año. La segunda alternativa, para un movimiento de mercadería general de 150.000 toneladas al año. Pero esta mercadería es estacional, se moverá solamente 180 días al año. Desarrollamos la primera alternativa y los datos de este puerto son los siguientes. Entonces, mercadería general, dijimos 700.000 toneladas anuales a mover. ¿Cómo va a ser ese movimiento? El 10% de ese movimiento anual sigue la vía directa, o sea, no va a depósito ni hangar. El restante 90% de esos 700.000 toneladas anuales sigue la vía indirecta. Analizamos la vía directa. De ese 10% de 700.000 toneladas anuales, el 80%, o sea, 56.000 toneladas al año, son trasladadas por ferrocarril. Y el 20% restante de esa vía directa, 14.000 toneladas al año, son trasladadas por camión. La mercadería que sigue la vía indirecta, el 30% irá a depósito, 189.000 toneladas al año, de larga estadía, 30 días. Y el otro 70%, 441.000 toneladas al año, irá a hangar, corta estadía, de 5 a 14 días. La embarcación crítica que operará en dicho puerto tiene una eslora de 183 metros. Los días de operatividad del puerto son los 365 días al año,
trabajando las 24 horas al día. Además, nos pide determinar la capacidad física de hangares y depósitos. Resolución del problema. Hay una tabla, no consta en este práctico, donde en función del utilaje, de la mercadería a mover, de puerto existente, se determina ese valor de R, que es el rendimiento. Para nuestro caso, que es la mercadería general, ese R correspondiente es 600 toneladas metros año. O sea, para esa mercadería general, para el utilaje correspondiente, al año se mueven 600 toneladas por metro de muelle. Y el número de días que opera el puerto, 365 días. Vamos a determinar entonces la longitud de muelle. Esa longitud de muelle me relaciona las toneladas anuales a mover y el rendimiento de dicha mercadería. Lo que nos da, siempre vamos a trabajar en la teoría del rendimiento con valores aproximados redondeados. Aproximadamente 1.170 metros de longitud que necesito para el muelle. Y el número de puestos de atraque, que está en función de la embarcación crítica, que conocemos el valor de la eslora, nos da, si tenemos una longitud de muelle de 1.170 metros y la eslora de 183, redondeando, necesitamos 7 puestos de atraque por ese movimiento de mercadería. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Van siguiendo o tienen ya impreso el práctico o van siguiendo bien? Bueno, ahora pasamos a determinar la longitud definitiva de muelle. Necesitamos de un factor K que vale 1,20 si son embarcaciones de gran porte o 1,10 son de pequeño porte, que es un coeficiente de seguridad para la zona de amarre. Entre buque y buque necesito tener cierto espacio. Entonces la longitud final va a ser igual al número de puestos de atraque por la eslora y por ese coeficiente. Por lo tanto, ahora la longitud va a ser de 1.540 metros y nosotros teníamos 1.170 metros la longitud inicial por cálculo. Esta longitud final va a ser 1.540 metros. Ahora vamos a determinar otro valor que necesitamos porque también nos pide la capacidad física de hangares y depósitos. Ya conocemos la longitud de muelle, que es un predimensionado, dijimos, y conocemos el número de puestos de atraque. Ahora necesitamos determinar la capacidad física de depósitos y hangares. Para ello nos valemos de la velocidad de giro. ¿Qué es la velocidad de giro? Las veces que gira la mercadería sobre el muelle anualmente. Como sabemos que tenemos dos tipos de estadía, larga y corta, vamos a tener dos tipos de velocidades de giro. Para los depósitos, que es estadía larga, dijimos 30 días. La velocidad de giro va a estar representada por los días que opera el puerto y los días de estadía de esa mercadería en el depósito, lo que nos da 12,17 giros al año de esa mercadería. La que va a hangares, denominada estadía corta, vamos a tomar 5 días, por lo que relacionamos la operatividad de días del puerto con 5 días de la estadía corta y nos da el número de giros, 73 giros al año de esa mercadería. Necesitamos otro parámetro también para poder determinar esta capacidad física, que se denomina carga por giro. Ya sabemos los giros por año de estadía larga y de estadía corta. Ahora nos falta conocer la carga para esos giros. Para estadía larga conocemos el volumen a mover, porque teníamos conocimiento del porcentaje de esa mercadería que iba a depósito. Tenemos las toneladas y lo relacionamos con esa velocidad de giro. Y nos da 15.569 toneladas por giro para estadía larga. Hacemos lo mismo para la estadía corta, conocemos las toneladas que van a ir a la estadía corta a hangares y conocemos la velocidad de giro
por lo que nos da 6.042 toneladas por giro que va a Angares. Otro factor importantísimo para el método de rendimiento es el factor de estiba. ¿Qué es el factor de estiba? Es la inversa del peso específico. Es el volumen expresado en metros cúbicos que ocupa una tonelada de carga. O sea, las unidades son metros cúbicos sobre toneladas. ¿Se entiende lo que es el factor de estiba? El volumen que ocupa una tonelada de carga. Metros cúbicos sobre toneladas. ¿Ingeniero, le puedo hacer una consulta? Perdón, sí. Más arriba puede poner, cuando pone ahí, la estadía larga, ¿por qué se toma 365 días? ¿No tomamos como estacional, que es menos días, o se toma por el caso del puerto? No es estacional. La segunda alternativa es estacional, donde solo gira 180 días al año se mueve esa mercadería. Esa es la segunda alternativa. Estamos todavía en la primera alternativa. Sí, sí. Gracias. Bueno, volvemos a la carga por giro, ya dijimos. Ahora el factor de estiba. Como es una mercadería general y es heterogénea, tenemos distintos valores de factores de estiba. Para el fardo, lo que es fardo, tenemos 2,80 metros cúbicos por tonelada, por lo que una tonelada de fardo necesita un volumen de 2,80 metros cúbicos. Sabemos ya del análisis estadístico un porcentaje de esa mercadería general que va a llegar al puerto está representada por fardos. Me dice que un 10% representa fardo. Tenemos tambores con su correspondiente factor de estiba, 2,20 metros cúbicos tonelada, me representa un 15% de esa mercadería. Las cajas, con su correspondiente factor de estiba de 3,60 metros cúbicos toneladas, nos está representando un 20% del total de la carga. Los cajones, 3,20 metros cúbicos tonelada, el factor de estiba me representa un 25% de la carga. Y por último, los sacos, con un factor de estiba de 2 metros cúbicos por tonelada, representan un 30% de la carga. Por lo que es necesario trabajar con un factor de estiba medio ponderado, que nos da un resultado de 2,73 metros cúbicos por tonelada. ¿Alguna pregunta o seguimos adelante? Profe, eso sí, de que representa el 10%, el 15%. Es todo un análisis estadístico de esa carga que se mueve por ese puerto proyectado. Ayer, perdón, Pelusa, ayer hemos visto precisamente e insistíamos en la necesidad de saber no solamente el volumen de tráfico, por ejemplo, 700.000 toneladas o el valor que corresponda, sino la composición de ese volumen. O sea, lo que ayer señalábamos es lo que la ingeniera Segovia está manifestando en esa composición. O sea, cuando se hace un análisis de las cargas que van a operar el puerto, bueno, 10% de fardo, 15 tambores, 20% caja, 25 cajones, 30% saco. Por eso, insisto, no solamente en un puerto hay que conocer el volumen de carga, sino cuál es la composición de esa carga, sino indudablemente no estamos en condiciones de diseñar. Sí, Pelusa. ¿Alguien levantó la mano por ahí? ¿Alguien levantó la mano? No lo veo. ¿Quién era? Seguimos adelante porque alguien le había levantado la mano, no sé si es para una consulta o no. Ingeniero, tengo una duda, o sea, sé que se habló ayer, creo que hicieron una pregunta similar, pero no me quedó claro, o sea, ¿cómo se sabe cuál va a ser específicamente la mercadería que va a llegar, el volumen, y antes de que el puerto abra sus puertas, sería? Bueno, el día, cuando veamos la bolilla 11, la puse en la 11, que es la primer bolilla de ferrocarriles, vamos a ver cómo se analizan diferentes itinerarios, ¿no es cierto? O sea, vamos a suponer, producimos soja en Charata, ¿no es cierto? Que es el caso que figura en la bolilla 11,
Yo tengo diferentes alternativas, o sea, puedo llevar por camión a Rosario, puedo llevar por ferrocarril a Rosario, puedo llevar por camión al puerto Barranquera y después por barcazas a Rosario, puedo llevar por ferrocarril a Barranquera y después por barcazas a Rosario. Se determinan los costos, o sea, cuánto es el costo de transporte de cada uno de los itinerarios. Después hablo de costo y no de flete, después le voy a explicar por qué, o sea, cuando veamos la bolilla 11. De manera tal de que supuestamente los usuarios optarían por el menor costo de transporte de las diferentes alternativas que podemos evaluar. O sea, cuando nosotros evaluamos, por ejemplo, el caso de la soja en Charata, y tomo Charata porque es una zona fundamental de la producción del Chaco, es una zona de acopio de productos agrícolas como la soja, tenemos 8 alternativas para llegar al puerto Rosario. Cuando estudiamos las 8 alternativas, establecemos cuál es el costo del transporte, que está compuesto por 2 factores, no voy a entrar ahora para no confundirlo. Opto por la que es más barato. Si hay una alternativa que es más barata, llevar al puerto Rosario vía el puerto Barranquera, yo asigno a ese puerto esa carga bajo las condiciones de lo que es la cadena de transporte. Entonces, es un trabajo tedioso, es un trabajo largo, o sea, tengo que tomar las cargas, por ejemplo, de Jujuy, decir qué cargas tengo, cuáles son las alternativas de transporte, y la que tiene menor costo, por ejemplo, vía el puerto Barranquera, asigno al puerto Barranquera. ¿Es posible que se dé siempre? No totalmente, pero no tengo otra forma. También esto se suele acompañar con un trabajo de consulta. Vamos a suponer, yo analizo y digo que conviene transportar el mineral de hierro a los altos hornos de Zafra de Corumbá, que ayer los mencionábamos, vía el puerto Barranquera. En ese caso, puedo reforzar la cuestión del menor costo hablando con los responsables de los altos hornos de Zafra y le digo, mire, usted en estas condiciones, con esta cadena de transporte y en este costo, ¿ustedes utilizarían el puerto Barranquera? Me puede decir, mire, sí, o puede decir, mire, no lo sé, o pueden decir absolutamente no, porque el puerto Barranquera hay épocas como la actual que no se puede ingresar y voy a seguir llevando la carga de Corumbá a Rosario y de ahí llevaré a los altos hornos de Zafra. O sea, a lo que es el costo de la cadena de transporte se le suele adicionar una consulta. Es un trabajo largo, tedioso, pero es lo único que medianamente nos garantiza aproximarnos a cuál es la verdadera acción de tráfico, en este caso al puerto. Cuando veamos la bolilla 11 le van a entender un poco mejor y si no, adelántenlo, pero le ponemos el ejemplo de lo que es la salida de la producción de soja de la zona Charata y ustedes van a ver que no es el puerto Barranquera la alternativa más razonable, a pesar de que el Estado impulsa que la soja salga por el puerto Barranquera y no es la alternativa más barata. Gracias, Inge. No, por favor. Adelante, Pelusa. Seguimos. Bueno, quedamos entonces que conocemos ya el valor del factor de estima medio ponderado. Hay otro factor también muy importante que se le denomina estiva perdida. ¿Qué es la estiva perdida? Es el espacio que se pierde al almacenar los distintos tipos de mercadería en el depósito o hangar, que se estima que varía entre un 5 y un 20%. Como esto es muy heterogéneo, lo que va a mover este puerto, se toma una estima de aproximadamente 15%. Y el factor de apilamiento. El factor de apilamiento es otro factor muy importante que me relaciona el factor de estiva, que ya lo conocemos, con la estiva perdida. Y nos da un valor de 3,14 metros cúbicos por toneladas. La altura del apilamiento, menor o igual a 3 metros, es para que el utilaje que va a apilar o desapilar esa mercadería se encuentre en condiciones de seguridad. Por eso tomamos valores menores o iguales a 3 metros de altura.
por condiciones de seguridad para ese utilaje que está operando en el depósito o hangar. Ahora sí estamos, perdón. La altura de apilamiento sirve para lo que decía la ingeniera Segovia, pero también para diseñar, por ejemplo, el pavimento o la estructura sobre el cual nosotros vamos a apilar, ¿no es cierto? O sea, necesitamos saber cuál es la carga por centímetro cuadrado para poder diseñar el pavimento, ¿no es cierto? O sea, sirve para el predimensionamiento que menciona la ingeniera Segovia e insisto también para el diseño del pavimento, ¿no es cierto? Perfecto, la carga que transmite al suelo. Profe, sí. ¿Esa altura de apilamiento está en función del tipo de carga también o es siempre 3 metros el menor lugar? O sea, el tipo de carga y como decía la ingeniera Segovia, depende también del equipamiento que vamos a tener. O sea, vamos a un caso más entendible, el caso de los contenedores. Hay equipamiento que permite apilar hasta 5 contenedores. Ahora, yo puedo comprar un equipamiento que me apile 3 contenedores. Puedo comprar porque tengo un espacio que me permite apilar 3 y me sobra espacio. Y en otros casos que cuando toquemos terminales contenedores hay un tema que vamos a insistir. O sea, el problema es que no hay mucho espacio, a veces los puertos no tienen mucho espacio y hay que tratar de llegar al máximo apilamiento. El problema es que a veces tenemos situaciones de fundación que exigen una estructura, un pavimento de características tales que el costo no merece que nosotros lleguemos a 5 apilamientos. O sea, ahí también hay que jugar. O sea, por un lado depende de la mercadería, depende del equipamiento y en muchos casos depende también, como vamos a ver nosotros, por ejemplo, caso de minerales, vamos a ver cómo el mineral ejerce presión sobre la zona de depósito de esos materiales, depende de qué condiciones tenemos nosotros para soportar, ¿no es cierto? Entonces, son 3 factores, insisto, depende del material, que a veces no conviene apilar más de cierta altura, depende del equipamiento y también depende qué es lo que nosotros tenemos como condiciones sobre los cuales vamos a apilar esa mercadería. Sí, Pelusa. Seguimos entonces. Tendrían que ver ustedes los catálogos de los distintos tipos de utilaje para ver las dimensiones de estos utilajes en función del tipo de mercadería que vamos a ver el puerto. Ahora sí estamos en condiciones de determinar la capacidad física, que era el otro punto que nos pedía el ejercicio práctico. Vamos a adoptar una superficie total, habíamos dicho que el ancho estaba en función de la eslora de la embarcación. Se adopta un ancho de 100 metros, que es mucho menos del 80% de la eslora en este caso, un largo de 100 metros y un ancho de 20 metros. Y tenemos una superficie total de 2.000 metros cuadrados. Ahora esa superficie total, nosotros le tenemos que descontar los espacios perdidos para determinar la superficie neta. Los estudios que se han realizado para este tipo de mercadería general, la superficie que se pierde varía entre un 45 a un 55%, porque se tiene en cuenta las superficies de ventanas, columnas, puertas de accesos, espacio para maniobras del utilaje, espacio de seguridad por incendio, que es 1 metro en el perímetro del depósito o hangar, las oficinas de control, sectores de jaula, etc. Por lo que la superficie neta va a ser igual a 1.100 metros cuadrados, de esos 2.000 metros cuadrados de superficie total. Ustedes ahí tienen la planta del depósito o hangar con las distintas celdas donde van a estar almacenadas los distintos tipos de mercadería general. La capacidad física me va a relacionar la superficie neta con la altura de apilamiento y con el factor de apilamiento. Dijimos que la superficie neta es 1.100 metros cuadrados, la altura de apilamiento 3 metros,
El factor de apilamiento 3,14 metros cúbicos toneladas, lo que nos da una capacidad física de 1.050 toneladas. Nosotros conocemos las toneladas que necesitamos para depósito y para hangar, por lo tanto estamos ya en condiciones de determinar el número de depósitos y de hangares que necesitamos para nuestro puerto. Para depósito de estadía larga, tenemos la carga general, que es de 15.569 toneladas por año, y la capacidad física. Redondeando, nos da aproximadamente 15 depósitos que necesitamos para almacenar esas toneladas anuales de estadía larga. Para la estadía corta, o sea, las mercaderías que van a estar almacenadas en el hangar, conocemos las toneladas de 6.042 por giro, la capacidad física, y nos da aproximadamente 6 hangares que necesitamos para almacenar las 6.042 toneladas por giro de esa mercadería. La segunda alternativa... Ingeniera, una consulta. Sí. Disculpe, Sí. ¿la diferencia entre depósito y hangar es la duración de la estadía o hay alguna otra Exactamente, esa diferencia? es la única diferencia. Es la única diferencia. Después no varía en nada. Ni en el diseño, ni en los materiales, ni en la distribución, nada. Solamente en la estadía. Es un galpón que le denominas depósito si es larga estadía y hangar si es corta estadía. Es un galpón. Ingeniera, una pregunta. Sí. Entonces, corta estadía se considera hasta 5 días. De 5 a 14 días. De 5 a 14 días. Y si hasta de 14 a 30 días ya sería larga estadía. 30 días estadía larga, 30 días, sí. Está, gracias. Acá está. Sí, ahí está. Sí, una pequeña observación que también vamos a tocar más adelante. Si realmente cuando más larga la estadía, más tiene que observar la administración portuaria qué es lo que está pasando, ¿no es cierto? La estadía larga normalmente está referido a controles por parte del Estado, como ayer mencionamos, aduanas, SENASA y otros organismos. Si realmente estas estadías se extienden es porque hay algún inconveniente, al puerto le perjudica y obviamente al operador de las cargas. Entonces hay que analizar qué es lo que pasa y ahí también se tiene que involucrar al puerto. O sea, decir con aduana, bueno, no, es lo que nos pasa hoy con el carbón en el Chaco. O sea, a partir del carbón blanco que se encontró hace algunos años atrás, droga en el carbón que se trasladaba a España, hoy realmente es una enorme dificultad lograr que la aduana del Chaco autorice la salida del carbón. Y hay que involucrarse. O sea, indudablemente, cuando más larga la estadía, el puerto pierde capacidad de movilización de cargas y también obviamente se perjudica el operador de esas cargas. Entonces el puerto tiene que ver cómo resolver esa situación. O sea, lo que pasa acá en el Chaco, o sea, que una vez se hayan encontrado droga en el carbón no implica que después de 5, 6 o más años ya que ha pasado ese acontecimiento, realmente existan enormes dificultades para poder exportar el carbón desde la provincia del Chaco hacia diferentes países, como el caso de España o Alemania, que es otro gran consumidor del carbón chaqueño. Sí, Pelusa. Ingeniera, Sí. el valor de 100 metros por 20 que toma del depósito hangar. Sí, decía 80%, pero esto es menor que el 80%. Es menor, sí. No, lo que quería preguntarle es que estamos diseñando para este tipo de buque, nuestro hangar, nuestro puerto. No, es decir, no pensamos a futuro, no pensamos un buque más grande Es que un puerto nunca se proyecta para 1 año ni para 2 años. Para 30 años, ¿no? Claro, entonces vos tenés ya conocimiento aproximado de cómo podrían ser las embarcaciones y cuál sería la embarcación crítica que operaría en función de las condiciones de la vía de navegabilidad. Este sería un puerto fluvial. Correcto. Aquí están las características de las embarcaciones. Correcto. Entiendo, gracias. Bien. Ustedes pueden observar la diferencia, como decía el ingeniero,
como no le conviene económicamente al dueño del puerto, al administrador del puerto, una estadía larga, fíjense que habíamos dicho, para la vía indirecta solo un 30% iba a ir a depósito, 189.000 toneladas al año iba a depósito, y hangar 441.000 toneladas, fíjense la diferencia, el 70% hangar y el 30% a depósito. Y fíjense cuántos depósitos necesitamos, 15 depósitos, para tan pocas toneladas. Y sin embargo, para hangar solo necesitamos 6 hangares. Y tenía el 70% de la carga de esa vía indirecta, hangares. ¿Se dan cuenta la diferencia de lo que dice el ingeniero? Lo importante que es que sea corta esa estadía, que esté pocos días esa mercadería en el puerto. Necesito, para mayor volumen de mercadería, menos números de galpones, solo 6. Y en el otro necesito 15 galpones para mover muchos menos toneladas. ¿Se entiende eso? Lo que el ingeniero explicaba. Bueno. Ahora está la segunda alternativa, que era mercadería estacional, que solo se va a mover al año 180 días. Esto ustedes lo tienen que realizar. ¿Lo quieren realizar ahora? ¿Lo quieren realizar más tarde? ¿Quieren que sigamos con la teoría de cola o hacemos esto? Ustedes van reemplazando los valores como desean. Porque aquí está ya donde nos dice que tenemos que determinar el número de puestos de atraque y la longitud de muelle para 150.000 toneladas al año que solo se mueven 180 días. Por lo tanto, yo debo encontrar un valor de rendimiento que me relacione con el número de días que se va a mover esa mercadería. Para los 365 días sabemos que ese R es igual a 600 toneladas metros año. Por lo tanto, necesito conocer para 180 días el nuevo valor de R, que sería R1. Ese nuevo valor de R1 va a ser igual a 296 toneladas metros año. Por lo que la nueva longitud de muelle, si ustedes quieren ir calculando, esa longitud de muelle, recuerdan que me relacionaba la carga total sobre el rendimiento. Esa carga sería 150.000 toneladas año y el rendimiento R1, que es 296 toneladas metros por año. Si quieren ir calculando, van ya colocando los valores, que es lo que ustedes van a entregar el otro lunes. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, determina la longitud de muelle. Con ese valor de longitud de muelle que determinaron y la eslora de la embarcación, van a calcular el número de puestos de atraque. Si lo tienen, ¿cuánto les da? Nadie contesta. 3 puertos de atraque puede ser. ¿Puestos de atraque? No tengo los valores. ¿Está bien? Sí. ¿Alguien más? Sí, 3 también. Bueno, ahora calculamos la longitud definitiva de muelle, conociendo los 3 puestos de atraque, la eslora de la embarcación y el coeficiente de seguridad de 1,20. ¿Qué longitud de muelle te da final? 660 metros. ¿Cuánto? 660 metros. Si ustedes tuviesen una mercadería de movimiento anual de 150.000 toneladas, con un rendimiento de 600, porque es 365 días al año que se mueve la mercadería, ¿qué longitud de muelle final les da para ver la diferencia, para que ustedes vean la diferencia entre mercadería estacional y mercadería anual?
hacer la relación 150.000 sobre 600, determinar el número de puestos de atraque. ¿Cuánto le da? 250. ¿Y la longitud final? No. Y el número de puestos de atraque, el anterior era 3 puestos de atraque, y con esto, con 600 en lugar de 296. Y quedan ¿Cuánto te da? 439, 440, 440, sí. 440 metros. 4,40 metros, 4,40 metros, 440. 440. ¿Y cuántos puestos de atraque? Dos. Puestos de atraque. 2 puestos de atraque, y con el otro 3 puestos de atraque. ¿Nota usted la diferencia? Que cuando la mercadería es estacional necesito mayor longitud de muelle y más número de puestos de atraque. ¿Lo visualiza? Sí, se ve. O sea, necesito mayor número de puestos de atraque, por lo tanto mayor metros de longitud de muelle final cuando la mercadería es estacional. Por lo que resultaría para el administrador del puerto algo improductivo si solamente un puerto de mayor longitud de muelle, que si esa mercadería operaría los 365 días del año y solo va a operar 180 días. ¿Y qué va a pasar con el resto de los días en que el puerto va a estar improductivo? Por lo tanto, hay que buscar otros tipos de mercadería que pueda mover ese puerto en el tiempo restante, para que no quede improductiva esa longitud de muelle. ¿Se entiende hasta ahí? Esa es la diferencia entre mercadería estacional y mercadería anual. ¿Qué debe hacer el administrador del puerto para que ese muelle no esté improductivo el resto de los 365, restando los 180 días de esa mercadería estacional? Ahora van a determinar, ustedes tienen que calcular el porcentaje, tomen los mismos porcentajes que tomaron anteriormente para la distribución de la vía directa, indirecta. Tómense el mismo factor de estiva, calculen la velocidad de giro, la carga por giro. Profe, le hago una Sí. consulta. Sí. No llegué a entender si es lo mismo estadía larga y estadía corta que estadía anual y estacional. No, uno es la mercadería que va a mover el muelle. Una mercadería anual se mueve todo el año esa mercadería, y la mercadería estacional solo algunos meses al año. Como por ejemplo los granos o el algodón. Vos no movés el algodón durante los 365 días al año. Estadía corta y larga es lo que va a estar en el puerto. Perfecto. Exacto, eso es otra cosa. La mercadería que va a estar almacenada en el galpón. Y el otro es la mercadería que se va a mover en el muelle. Pueden hacerlo solos, determinando el porcentaje de mercadería vía directa e indirecta. Luisa, me retiro 2 segundos. Sí. 2 segundos a buscar. Vaya. Acá sí le reemplazamos 365 días por los 180 que era el estacional. La estadía larga. Exacto. Después Sí. todo lo otro es variando los cálculos. Exacto, sí. Él te va a cambiar la carga porque ya no es más 700.000, sino es 150.000 toneladas. Y acá se toma en cuenta también la superficie de los hangares de depósito del mismo porcentaje, 80%. Sí, va a ser distinto el número que vas a necesitar.
100 metros por 20 metros, ¿eso te referías a las dimensiones del depósito, del galpón? Sí. Te va a cambiar la carga por giro también. Sí, va a ser menor, va a ser mucho menor. Entonces te cambia la velocidad, te cambia la carga. Y se va disminuyendo todo. Tanto para Sí. estadía corta como para estadía larga ponemos 180 días por año, ¿no? Sí, sí, Ok. para la velocidad de giro. ¿De qué? ¿De qué? Profe, y el rendimiento. Siempre. Sí, tenga anotame la marca. El rendimiento ya no es 600, porque el rendimiento dijimos La que era Virginia. 296, porque no eran Anotame la Virginia, 365 días, sino 180 días. Claro, está ahí abajo, no lo había visto. Ingeniera, en todos los casos tomamos el factor K1.20, ¿no? Porque sería que estamos trabajando... Sí, porque la embarcación no es pequeña. Si es una barcaza, tomás 1,10. Si es una de pequeño porte, como barcaza, tomás 1,10. Bueno, gracias. Tomen el mismo factor de estiva, con esos mismos porcentajes, así que ya tienen 2,73. La misma estiva perdida, la altura de apilamiento la misma. Por lo tanto, la superficie total, la superficie neta va a ser la misma. La capacidad física va a ser la misma, no tiene que calcularla. O sea, eso toman los mismos valores, no van a cambiar. Cuando llegamos al punto 7, ahí vamos a tener valores distintos. Va a cambiar el número de hangares y depósitos. Esta parte tenemos que entregar con el práctico. Esto entregan ustedes el otro lunes, creo, pero quizá como era muy corta la clase, si ustedes querían ya avanzábamos. Así ya lo tienen listo, si quieren lo entregan. Creo que tienen plazo el otro lunes, me parece. Sí, hasta el 23. ¿El otro lunes 23? Sí, hasta el 23, sí. Sí. Bueno, llegaron ya al punto 7 y ahí termina. Profe, una pregunta. Sí. ¿La velocidad de giro varía para la segunda alternativa, los días? Sí, varía porque te varían los días Súper, gracias. y las toneladas. Ya no son 700.000 toneladas. ¿Llegaron al punto 7? ¿Está lloviendo, Evangelina? Volví. ¿Está lloviendo? Se armó. Sí, justo se cayó armó tormenta.
Uy, espera que voy a cerrar. Me espera un ratito que voy a cerrarla. Cayó viento. Ya vengo. Ya estoy acá. ¿Ya pasaron al próximo práctico? No todavía, profe. Ya viene la ingeniera y le explica. Entiendo que lo tomábamos igual, la misma... Igual, sí. Igual nada más que... Vos me estás preguntando, vos preguntaste recién de larga estadía y corta estadía y ¿por qué el porcentaje? Para... Sí, o sea, trabajar con los 150.000 toneladas y copiar los porcentajes, el mismo porcentaje. En muchos, acá estoy leyendo el grupo y en varios lugares se cortó la luz. Al ingeniero Benicio Simula se le cortó la luz. Hay otro chico que también se le cortó la luz. Disculpen, me fui a juntar la ropa, que cayó tormenta, tenía toda la ropa en el tendedero. Pelu, sí. Al ingeniero Simula y a otro chico acá se le cortó la luz, así que... Uy, no, mira que se corta la luz. Bueno, terminamos, chicos, vamos al segundo práctico donde se todo. Terminaron la parte del punto 7, que era el número de hangares y depósitos. Sí. Muy bien. Y ahí terminaría, ese ya está terminado para los que quieran presentarlo después. Pasamos entonces a desarrollar el segundo trabajo práctico del tema 4, que ahora sí es la aplicación de teoría de colas. Este sí es un método, ahí está puesto ya, ¿lo ven? Perfecto. Teoría de colas. Es un método de dimensionamiento, el otro era de predimensionado. Este es dimensionamiento. ¿Cómo oscureció todo? En esta teoría de cola, en este método, el puerto es estudiado como un sistema
un sistema que tiene en cuenta la función de arribo o de llegada y la función de servicio. Aquí los puestos de atraque interactúan entre sí, lo que no ocurre lo mismo en el método del rendimiento. Esa es la diferencia entre los dos métodos. Las mercaderías que se mueven son más homogéneas y los buques también de características similares, no tan diferentes, por lo que los resultados son más confiables en relación al método de rendimiento. La función de arribo o de llegada se la describe como la distribución de Poisson desde el punto de vista de la estadística, porque los buques llegan o arriban de manera aleatoria. La función de donde le denominamos T minúscula sub B, está tomado en día. Y esa función de servicio es el tiempo que transcurre desde que se le asigna muelle a la embarcación hasta el momento que está listo para salir del muelle, para zarpar. Ese tiempo de servicio T sub B es la suma de dos tiempos a su vez. El tiempo de servicio activo, T sub B A, que es el tiempo de carga o descarga de la mercadería en el muelle. Ese es el tiempo de servicio activo, de carga o descarga de la mercadería al muelle. Y el T sub M es el tiempo de servicio muerto. En ese tiempo de servicio muerto están consideradas las maniobras de atraque y desatraque cuando arriba la embarcación al muelle o su salida del muelle. Además tiene en cuenta el tiempo improductivo, que considera el abrir y cerrar escotilla, el tiempo de embarque del utilaje a las bodegas de la embarcación, las demoras que ocurren en las grúas de muelle, el tiempo de marea para salir del puerto, como el caso de los puertos que están en el complejo Bahía Blanca. El tiempo para salir del muelle se lo considera dentro del tiempo de servicio muerto, no al tiempo para entrar al puerto. Hay buques que deben esperar que esté la marea alta para poder ingresar al puerto. Ese tiempo no se lo considera como tiempo muerto, sí el tiempo de salida del muelle. El otro tiempo de entrada al puerto está considerado en el tiempo de espera. El T mayúscula sub B va a ser el tiempo promedio de todos los tiempos de servicio de los buques que han llegado o arribado al puerto. Se trabaja con tiempos promedio. El RO se le denomina al factor de ocupación del puesto de atraque. Y el TW es el tiempo de espera. Estos tiempos son todos en días. El tiempo de espera se toma desde que el buque llega a la cola hasta el momento que se le asigna muelle. El T mayúscula W es los tiempos promedios de los buques que han arribado a ese puerto. El TAU es la espera relativa, que ayer el ingeniero lo toma. El TAU lo toma en la Facultad de Ingeniería de la UBA, en los apuntes. Pero el ingeniero ayer lo toma como R, ¿se acuerdan que él habló de la relación apropiada R? Acá lo denominamos en el práctico TAU. Relación apropiada es la espera relativa, que me relaciona el tiempo de espera y el tiempo de servicio. Es fundamental este valor porque es uno de los indicadores principales del funcionamiento de ese puerto. Otro factor es el tiempo total, T sub T, que es la suma del tiempo de servicio más el tiempo de espera. Y la función de servicio es generalmente la de Erlang-K. Se da para situaciones intermedias entre mercadería general, que son valores heterogéneos, y la de cereales, que son valores homogéneos. Se relaciona la función de llegada o arribo con la función de servicio.
Por eso van a denominar al sistema según esas funciones m barra e sub k barra n, donde m es la función de arribo que sigue la distribución de Poisson, donde e es la función de servicio según Erlang K y n me da el número de puestos de atraque. Ayer el ingeniero mostró en la clase una tabla donde se acuerdan que dio varios ejemplos, que están los números de puestos de atraque en abscisa, en ordenada están los RO, y el valor de la espera relativa o relación apropiada. Acá lo tenemos en el práctico también a esa tabla. Vamos a determinar la capacidad de muelle, que es la cantidad de mercadería que puede mover en un año ese muelle. Esa capacidad Q está en función de ρ, que es el factor de ocupación de los puestos de atraque, de N, que es el número de puestos de atraque, J', que es el rendimiento efectivo, función del utilaje, Quedó ahí, ¿eh? ¿Qué pasó, Pelu? Se le cortó la luz a la profe. La luz. Sí, yo estoy sin luz también acá, pero estoy con el celu. Lo que pasa que... Ejercicio. Vamos a desarrollar el mismo ejercicio con el mismo valor de tonelada, pero que ustedes aprecien la diferencia que hay en el número de puestos de atraque, aplicando el método del rendimiento y aplicando la teoría de colas. Volvemos al caso del puerto fluvial con un movimiento de mercadería general de 700.000 toneladas anuales. Profe, el utilaje... No sí. se está grabando, creo. Espera. Bueno. Gracias por avisarme. Uy, qué viento que cayó, que no se corta otra vez internet. Ahí está. Ahí está. Bueno. ¿En qué quedamos? Bueno. Los datos son que el utilaje está compuesto por 2 grúas de 12 toneladas cada una. Van a operar los 3 turnos de 8 horas cada uno, o sea que el puerto opera las 24 horas al día, los 365 días del año. Y acá hay otro dato importante que ustedes ven ahí que dice tau admisible, que era la espera relativa o relación apropiada, como la llama el ingeniero Simula, igual a 0,30. ¿Por qué tomamos igual a 0,30? Esa espera admisible. Ese factor me relaciona el tiempo de espera con el tiempo de servicio. Si yo tengo un valor de 0,50, ¿qué significa? Que el tiempo de servicio es igual al tiempo de espera. El tiempo de espera representa el 50% del tiempo de servicio, lo que resulta muy improductivo para el dueño del puerto, para el administrador del puerto. Por eso se trabaja con valores menores a 0,50. Lo que es un valor admisible es un valor de 0,30. Para que los tiempos de espera no sean tan importantes con respecto a los tiempos de servicio, porque si no le resulta también muy caro al dueño de la embarcación. Allí, por supuesto, y después por último al dueño de la mercadería, porque se le encarecen los fletes. Entonces tenemos como dato el movimiento anual de esa mercadería, conocemos el buque, tenemos las características del buque, ustedes vieron ya que presentó Evangelina una planilla, y ese buque tiene una carga media de 29.000 toneladas. Conocemos el valor del calado, bueno, dijimos los días que opera el puerto y el tau admisible 0,30. Entonces vamos a aplicar esa expresión matemática de capacidad de muelle, por lo que necesitamos conocer ese J'. ¿Cómo determinamos el J', que es el rendimiento efectivo? Debemos conocer el rendimiento de ese utilaje. Ustedes, si ya dieron la materia máquinas y equipo, habrán trabajado con cómo se determinan los rendimientos de los distintos utilajes. Sabemos que tenemos operando 2 grúas, tenemos la capacidad del gancho de la grúa, conocemos también
los ciclos por horas de ese utilaje y un factor de 0,9 que ustedes lo van a ver en la teoría en el próximo capítulo, donde el ingeniero pone una tabla que está en función del número de grúas que operan en el muelle. Si es una grúa, es 1, si son 2 grúas, es 0,9 el factor, si son 3 grúas, es 0,8 ese factor que se utiliza. Por lo que nuestro rendimiento J para esas 2 grúas operando en el muelle es de 432 toneladas horas. Vamos a calcular el tiempo de servicio activo. Dijimos que ese tiempo de servicio activo es el tiempo de carga o descarga. Está en función de la embarcación. Sabemos las toneladas que puede esa embarcación en condiciones de seguridad transportar. Y conocemos el rendimiento. O sea, cuántas toneladas pueden mover esas grúas en el muelle. Relacionamos esos valores y vamos a obtener el tiempo de servicio activo, que nos da 68 horas. Yo necesito 68 horas para poder descargar 29.000 toneladas, que es la carga que transporta ese buque. El tiempo de servicio muerto, que habíamos visto lo que representaba, se lo toma ya generalmente igual a 2 horas, que es lo que tardaría todo ese tiempo improductivo que habíamos visto anteriormente. Luego el tiempo de servicio va a ser igual al tiempo de servicio activo más el tiempo de servicio muerto, las 68 horas más las 2 horas, lo que nos da un tiempo de servicio de 70 horas. Ahora sí estamos en condiciones de determinar el J', que es el rendimiento efectivo. Relacionamos el rendimiento de esas grúas por el tiempo de servicio activo y el tiempo de servicio total, lo que nos da 419,66 toneladas hora. Ese es el rendimiento efectivo de esas 2 grúas. Lo vamos a extrapolar a horas, porque sabemos que el puerto opera las 24 horas, los 3 turnos, por lo que ese J' va a ser igual a 10.071,84 toneladas por día. Ahora sí, vamos a determinar la capacidad de muelle. Vamos a ir a la tabla que ayer el ingeniero mostró en la teoría, que acá también está, para mercadería general. No, otra más. Esa. Bueno, esa tabla que nos da en abscisa los números de puestos de atraque, en ordenada los ROC, el factor de ocupación de los puestos de atraque, y el valor de tau son los valores que tenemos en el centro. Se hace iterando, se realiza una iteración, se parte con un puesto de atraque, 2 puestos de atraque, 3 puestos de atraque. Partimos con un puesto de atraque y determinamos el valor de la capacidad de muelle. Para un puesto de atraque tenemos un RO. Buscamos un puesto de atraque, el tau igual a 0,30. ¿Podéis señalarlo a 0,30 un puesto de atraque? 0,30. Y nos da un RO de 0,25. Exacto. Si no está 0,30, un valor aproximado. Está 0,333. O si no, tienen que iterar. Muy bien. Ese es el RO para un puesto de atraque y un tau admisible de 0,30. Conocemos el J' y el D. Por lo que la capacidad de muelle nos da un valor de 919.056 toneladas anuales. Nosotros tenemos un movimiento anual de 700.000 toneladas. Por lo que adoptamos un puesto de atraque. Ustedes recordarán con el predimensionado del método del rendimiento que necesitamos muchos más puestos de atraque para mover los 700.000 toneladas anuales. Porque aquí, en esta situación, se tienen en cuenta muchos factores que no los tiene en cuenta el método del rendimiento. Ahora vamos a calcular el tiempo de espera. Conocemos el tau
que era 0,333. Por lo tanto, despejamos, al conocer la relación tiempo de espera, tiempo de servicio, conocemos el tiempo de servicio, que son 70 horas, el tau 0,333, lo que nos da un tiempo de espera de 23,3 horas. Esto es muy importante tanto para el armador, que es el dueño del buque, para el dueño de la mercadería y para el administrador de puertos. Es un tiempo de espera óptimo en función del tiempo de servicio, porque necesita 70 horas de tiempo de servicio y solo 23 horas del tiempo de espera esa embarcación. Y hallamos ahora el tiempo de servicio total, sumando el tiempo de servicio más el tiempo de espera, por lo que nos da 93,31 horas lo que la embarcación va a estar desde que arriba hasta que sale del puerto, desde que inicia el arribo al puerto, está en la cola, hasta que sale del muelle. Ustedes van a realizar, acá termina, las tablas que siguen es una tabla pequeña que la vamos a utilizar cuando veamos terminal de graneles líquidos o sólidos. Y otra tabla, esa es de Mercadería General, que está ahora pasando Evangelina en Mercadería General, y esta otra tabla es para terminal de contenedores. Recuerden ustedes entonces que en este práctico del tema 4 están las 3 tablas, para Mercadería General, para contenedores y para graneles sólidos y líquidos. Ustedes van a realizar, según el número de libreta, acá el práctico. Creo que estaba la consigna que vos levantaste, Evangelina, que decía puerto marítimo para los números de libreta par, puerto fluvial para los números de libreta impar. El volumen de la mercadería, que va a ser carga general, mercadería general, van a multiplicar su número de libreta para los que tienen par por 200 y para los que tienen número impar por 150. Eso está, si ustedes vieron en el aula virtual, tareas a realizar, ejercicio tema 4, de esa operación portuaria. Par, profe, ¿cómo digo? Número de libreta por. Si era número par, puerto marítimo. Si era impar, puerto fluvial. A su vez, si era par, la mercadería general, para saber el movimiento anual, lo multiplican por 200. Y si es impar, por 150. Lo demás sigue igual. El puerto opera los 300 días, acá ya no 365, sino 300 días al año, 3 turnos de 8 horas cada uno. Y las grúas, aquí cambian las grúas. Son 2 grúas cuya capacidad de gancho es de 42 toneladas. Y el buque cambia, es un buque Panamax, que transporta en condiciones de seguridad 60.000 toneladas. Cambió las toneladas que transporta el buque y la capacidad de gancho de las grúas. ¿Ustedes quieren realizarlo acá el trabajo práctico o quieren realizarlo después? Ingeniera, ¿puede repetir la capacidad de las grúas? 42 toneladas. Al grupo, al WhatsApp del grupo le copié y le mandé. Ah, bueno, perfecto. Gracias, Evangelina. Inge, ¿le puedo hacer una consulta con respecto a la tabla esa? Sí, sí. ¿Siempre hay que redondear para arriba o da lo mismo? ¿El tau? Sí. El RO ese 03 que dijo. Sí, pues no tenés 0,3, tenés 0,33 o podés tener 0,29. Por ahí puede que tengas 0,29, tomás 0,29 o tenés 0,31 en lugar de 0,33. Y el otro tiempo que era de 2 horas, ¿ese hay un máximo, hay un mínimo? ¿Cómo lo defino? Se toma generalmente 2 horas porque ya está estudiado y según las estadísticas se considera que todo ese tiempo improductivo que habíamos visto de abrir y cerrar escotillas, que el utilaje, que las grúas que se detienen, dan generalmente 2 horas.
Entonces ustedes lo que van a determinar en función del número de libreta es la carga que va a mover ese puerto. Va a ser mercadería general. Si ya determinaron la carga que va a mover ese puerto, deben determinar ahora el utilaje, el J. El J, como tienen 2 grúas, pero ya no de 12, sino de 42, el J va a ser igual a 2 por 42 toneladas por 20 ciclos por hora y por 0,9 porque siguen siendo 2 grúas. Si son 3, es 0,8. Ingeniera, ¿Sí? La carga general, o sea, por ejemplo, hay que multiplicar por 200 la carga esta con la que empezamos el ejemplo, o nuestro LU multiplicamos por 200. No, tu LU. Ah, Tu ok. libreta de, a ver qué dice tu libreta de... Tu libreta multiplicado por 200 te da el movimiento anual de toneladas. Bueno, gracias. Uy, ¿cómo se oscurece? No, está muy fuerte el lente. Si ya multiplicaron y tienen ya la carga anual que va a mover ese puerto, pueden determinar el J. Y no porque se escucha todo el... Pueden determinar el J con la capacidad de gancho de 42 toneladas, 2 por 42 por 20 ciclos por hora por 0,9, le da el J. ¿Hasta ahí estamos? Sí, bro. Y después determinen el tiempo de servicio activo. Conocen la capacidad de embarque de ese buque de 60.000 toneladas, ya no es más 29.000, sino 60.000 toneladas. Y el J que acaban de calcular, tenemos el tiempo de servicio activo. Y el tiempo de servicio muerto lo toman 2 horas, por lo tanto determinan el tiempo de servicio total, tiempo de servicio activo más tiempo de servicio muerto. ¿Hasta ahí vamos? Ahora determinan el J'. El J', conociendo el J, el tiempo de servicio activo y el tiempo de servicio total. ¿Cuánto le da el J'? Bueno, no, porque a todos le va a dar distinto porque en función del número de libreta. Van a tener distintos valores. Pero el J, ¿cuánto da? Que esos tienen todos iguales. ¿El J cuánto le da? 1512 puede ser. Sí. ¿Y el J'? Yo soy impar y me da 1440. Sí, pero no importa porque está en función del buque que es 60.000 toneladas y de las grúas que todos tienen 42 toneladas las grúas. ¿Y el tiempo de servicio activo le da 40 horas? Sí. Bien. Bien, entonces ya está el J'. Ahora sí, pueden ir a la tabla que les va a dar el mismo RO, porque para un puesto de atraque, comienza la iteración con un puesto de atraque, le va a dar el mismo RO para un TAR de 0,30, el RO va a ser 0,25. Pero la capacidad va a ser distinta porque va a estar en función ahora del J', que es distinto. No se olviden de multiplicar por 24 horas el J' para llevarlo a días. El J' pasado a días, multiplicar por 1, que es el número puesto de atrás, que es 0,25, que es el RO,
el J' y el D, que son 300 días. Pelu, si adoptan 2 puestos, el RO sería 0,5. Sí, cambia. ¿Y acá? Sí, cambia. Bien. Exacto. ¿Con un puesto les alcanza con un puesto de atraque o necesitan 2? Si el valor que ustedes determinan de la capacidad de muelle es menor al volumen que debe mover el muelle, entonces deben iterar ahora con 2 puestos de atraque. ¿Con uno ya les alcanza? Sí, con uno ya me alcanza. Ah, perfecto. Entonces ahí termina la determinación de la capacidad de muelle. Ahora lo que les faltaría sería determinar el tiempo de espera. ¡Uy, qué bárbaro! Está tronando. Que no se corte el internet otra vez. Determinan el tiempo de espera, que lo toman igual porque no cambió. El TAO sigue igual a 0,333. Va a cambiar, sí, el tiempo de servicio, porque es otra la embarcación. Ahora tenemos otro buque de 60.000 toneladas, así que ya no va a ser 70 horas. Va a cambiar ese tiempo de servicio. Por lo tanto, el tiempo de espera va a cambiar. Y va a cambiar el tiempo total también. Entonces cambia el tiempo de espera y va a cambiar el tiempo total, que es la suma del tiempo de servicio más el tiempo de espera. Porque Profe, cambió la embarcación. La carga media del buque se mantiene, ¿no? 60.000 toneladas. Es distinto al otro buque, ¿eh? El otro era 29.000. Gracias. Este es 60.000. Ahí terminaría el trabajo práctico que está ya para entregarlo. O sea, ya tienen listos los 2 trabajos del tema 4, método de rendimiento y método de teoría de cola, que tienen fecha de entrega el día 23. Profe, yo tengo una consulta. Sí. Con respecto al práctico de rendimiento, el que tenemos que hacer nosotros los datos del principio, yo creo que no tomé bien. ¿Ah, no hiciste? O sea, digamos, lo hice, pero no sé si tomé bien, digamos, los valores. La capacidad física del depósito de hangar es el mismo. Te va a cambiar las mercaderías porque era 150.000. Sí. Eso te va a cambiar te cambia la velocidad de giro porque ya no son 365 días, sino son 180 días y te cambia la carga por giro. Sí. O sea, te va a cambiar el número de hangares y el número de depósitos, eso te va a cambiar. Tomar el mismo factor de estiva, todo lo mismo, la estiva media ponderada, la altura de apilamiento, o sea, la capacidad física del galpón va a ser la misma. Tomar la misma superficie también, total y superficie neta. Eso toma todo lo mismo. Bien. Está. Te cambia nada más la velocidad de giro, la carga por giro y el número de hangares y depósitos. Okay. Y este otro que estaba en función del número de libreta, las toneladas a mover anuales. Sí, ese tengo bien. Bueno, entonces estarían listos estos 2 trabajos. Cuando ustedes los quieran presentar, el lunes vence la fecha. ¿Alguna otra consulta? Si no, damos por terminado. ¿Los ciclos de la grúa siempre se toma 20 ciclos por hora? Sí, tómalo 20. Pues. En realidad tendría que ser más porque tiene mayor capacidad de izaje el gancho. Podrían ser 30 ciclos. Bueno. 30 o gracias. 35 podrían ser, pero tómalo 20. ¿No? Bueno. Ah. ¿Alguna otra consulta? Uy, se están cayendo las hojas de las palmeras, el ruidazo. Profe, el número de puestos de atraque va a estar en función de que cumplamos el 0,3S que habíamos adoptado, ¿no? Si vos con un puesto de atraque ya cubrís tu movimiento anual de mercadería, si es mayor o igual,
te quedas con un puesto de atraque, si no, con 2 puestos de atraque, ahí te cambia para ese tau, redondeando 0.30, va a ser 0.50, creo que dijiste, ¿no? 0.50 acá, no sé si se ve ahí. Sí. ¿Ves? Entro con n igual a 2, busco un tau 0.33 y me da 0.50. Perfecto. Gracias. ¿Otra pregunta? Que no nos inundemos, porque dice lluvia hoy, mañana, y creo que sigue toda la semana que viene. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Está todo? ¿Pudieron